Podcast número 424. Imagínate que en cuestión de educación de hijos, los padres tenemos un reto que es bastante particular. Bueno, es un reto que siempre han tenido todos los padres en todas las generaciones, que nos educan en una generación con códigos de esa generación para educar mejor a la siguiente generación, pero a esa siguiente generación le cambian los códigos. Somos educados en la contemporaneidad de una sociedad, pero luego nuestros hijos son educados en la contemporaneidad de otra generación. Las sociedades van cambiando, las reglas van cambiando, inclusive las leyes que se dan desde el gobierno también cambian. Leyes que le piden a los padres que los eduquen de determinada manera. Aparte de eso, nosotros fuimos educados por unos profesores que tenían un código de ética acorde a esa época. Y luego nuestros hijos están siendo educados por otra clase de profesores con otras creencias, pertenecientes a una sociedad moderna. Y en esa baraúnda de situaciones, se torna un poco complicado educar a los hijos convenientemente. Bueno, si los educas con principios cristianos, estos no cambian, no mutan, siempre son los mismos. Generación tras generación, Dios ha dado leyes y estatutos que te enseñan a educar a tus hijos conforme a principios y valores que son sólidos. Por ejemplo, cuando nosotros estábamos niños, jugábamos con cosas básicas. El trompo, las bolitas, el 5 huecos, la cometa, la tángara, la glosa. Salir, correr. Los niños de mi generación tenían una inventiva porque teníamos pocas cosas alrededor con las cuales entretenernos. Mis hijos tenían una grabadora, un CD, un VHS y televisión por cable. Pero ahora mis nietos, simplemente con hablar a un asistente virtual, les prende el televisor, les entregan una tableta y allí tienen todo un mundo para descargar el contenido desde la nube. Ven los programas que quieren ver. Mis nietos tienen saturación de sistemas digitales. Imagínate que en el futuro cercano, la preocupación de los padres no será ¿por qué se hizo el tatuaje?, sino ¿por qué te pusiste el chip? Bueno, hablemos bíblicamente. La palabra de Dios dice en Proverbios capítulo número 22, versículo número 6, «Instruye al niño en su camino, y aún en su vejez no lo abandonará». Así que, aunque los códigos culturales cambian, los principios bíblicos deben permanecer y permanecen inmutables. Esos son los valores que los padres deben concentrarse en transmitir, porque son valores eternos que trascienden generación tras generación. Por ejemplo, la honestidad, que no depende de la tecnología, el respeto, el amor a Dios. Estos valores son la base, independientemente de las herramientas o tecnologías que estén disponibles. Santiago capítulo número 1, versículo número 5 dice, «Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios, y Él se la dará, pues Dios da a todos generosamente, sin menospreciar a nadie». Y consecuentemente, cuando estamos hablando con padres y madres, dicen, «Oye, es que creo que me falta sabiduría para poder educar a mi hijo. Es que no entiendo la situación en la que se encuentra mi hija. Es que es tan complicado educar a la juventud de hoy en día. Es que intento educar a mi pequeño hijo, así como mi papá y mi mamá me educaron a mí, pero no me entiende, no me funciona». Recuerda que la palabra de Dios dice que si te falta sabiduría en esta o en cualquier otra actividad de tu vida, se la debes pedir a Dios. En la Biblia, la sabiduría es una medida. ¿Tienes poquita? Pídesela a Dios. ¿Tienes sabiduría? Puedes pedirle más sabiduría a Dios. ¿Te consideras una persona sabia? Todavía puedes continuar pidiéndole sabiduría a Dios. Recuerda que esto lo puedes llevar a cualquier área de tu vida.
necesitas sabiduría en el área financiera, ¿qué tal si te arrodillas y en una oración le dices a Dios: Padre, dame sabiduría? Pero hoy estamos hablando acerca de la educación en los hijos, en ese cambio y esa brecha generacional. De eso, inclusive, estaremos hablando en nuestra cuarta escuela para padres, que se llevará a cabo desde el 16 hasta el 20 de septiembre. Claro, allí ahondaremos muy bien acerca de todas estas temáticas y lo complicado que se está haciendo para algunos padres la educación a la infancia actual. Luego les cuento más. Por ahora, les comparto Génesis 1:27, que dice que nosotros estamos creados a imagen de Dios. Y si nosotros estamos creados a imagen de Dios y tu hijo lo está, implica que tenemos capacidad de crear y de ser innovadores. Así que, aunque los niños de hoy en día tienen muchas cosas a la mano, los padres pueden fomentar la creatividad y la inventiva al animarlos a usar su imaginación y a resolver problemas de manera creativa. Y ojo, como lo hablamos allí en la escuela para padres, esto debe implicar limitar el uso de la tecnología y utilizarla de manera que estimule el pensamiento crítico, la analítica. ¿Y eso cómo se hace? Cuando los padres se sientan a conversar con sus hijos y les hacen preguntas acerca de cómo ven la vida, qué opinan de determinadas situaciones que están ante sus ojos. Por ejemplo, preguntarles cuando lleguen del colegio acerca de cualquier situación que hayan vivido, del mal comportamiento de los otros niños o del suyo propio. Porque, como lo vamos a hablar en un podcast siguiente, es importante que los padres sean los encargados de recibir cuando el niño llega a la casa, por lo menos uno de los dos, y luego sentarse a dialogar para ayudarlo y salvaguardarlo de cualquier situación anómala que esté pasando en su colegio, en su escuela. Por último, Deuteronomio capítulo número 6, versículos 6 y 7 dice: graba en tu corazón estas palabras que hoy te mando. Incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, y cuando te acuestes y cuando te levantes. Generalmente yo estoy recomendando Deuteronomio capítulo número 6 a todos los padres que están educando, porque en el caso mío eduqué 4 hijos y este capítulo de la Biblia me ayudó demasiado en todas las actividades que yo tenía que realizar y que puse en práctica. Hablaremos de esto en la escuela para padres. Queridos padres, prepárense para los desafíos del futuro, porque ya está desde hace rato entre nosotros, entre las familias, la tecnología avanzada, que cada día avanzará más. Los cambios culturales. Tenemos muchos retos en esa misión de formar el carácter de los niños y fundamentarlos en principios bíblicos. Esto quiere decir que los papás deben estar informados y ser proactivos en la educación de los muchachos, que se tienen que preparar en temas espirituales para poder ayudarlos en todas esas realidades tecnológicas que los muchachos día a día están disfrutando y que se pueden convertir en un peligro. En la cuarta escuela para padres estaremos hablando precisamente de esto, todo lo que tiene que ver con la tecnología, cómo debes enseñarle a tu hijo a manejarla, cómo se debe limitar, cómo puedes poner un control parental, esos programas que le impiden a tu hijo desde su celular acceder a páginas que son muy peligrosas para él, para ella. Si necesitas más información acerca de la escuela para padres, ve ahora mismo a joseordonezcristiano.com. Serán 15 horas, todos los días, 2 horas de clase y 1 en las salas de consejería. Por ahora, te deseo que tengas un lindo día. Que Dios te bendiga y te llene de mucha sabiduría para que puedas educar convenientemente a tus hijos. Que Dios te bendiga.